Habíamos hablado un poco acerca de la composición en un video anterior, la composición de los materiales, pero quiero que hoy abordemos el tema de una forma más profunda, más esencial. Y para eso he traído la tabla periódica. Y te dije que era un requisito que conozcas acerca de la química para poder ver esta serie. Pero si no, puedes ver los videos de Khan Academy en química, siempre están presentes ahí. Y bueno, acá tengo la tabla periódica. Vemos varios cuadraditos en los que están varios nombres, ¿no? El oxígeno, el cobre, el fósforo. Y en un nivel bien esencial, lo que esto nos está contando es cuántos tipos de átomos existen, uno por cada cuadradito. Nos cuenta los tipos de átomos, que son básicamente los bloques fundamentales de la materia. Y existe un átomo por cada uno de estos cuadraditos, un tipo de átomo. Ok, entonces los átomos se combinan para formar sustancias. Y cuando se combina un solo tipo de átomo, tenemos sustancias químicas elementales. Por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno, que está hecho de moléculas de oxígeno, las cuales están conformadas por dos átomos de oxígeno. Entonces, como solamente hay un solo tipo de átomo a nivel fundamental en el oxígeno es una sustancia elemental. También en el hierro, como está compuesto solamente por átomos de hierro, es una sustancia elemental propiamente. Excelente. Ahora, ¿qué pasa cuando en un nivel fundamental existe más de un tipo de átomo que están enlazados así, químicamente, pero que sean diferentes tipos de átomos? Por ejemplo, aquí tenemos el agua. El agua, H2O, a un nivel fundamental está compuesta por oxígeno, átomo de hidrógeno que están enlazados entre sí. Tenemos la alúmina, que está compuesta por átomos de aluminio, átomos de oxígeno enlazados entre sí. Entonces, cuando hay átomos de diferente tipo que están enlazados de forma química en un nivel fundamental, decimos que nos encontramos frente a una sustancia química compuesta. Entonces, las sustancias químicas pueden ser elementales si tienen solamente un tipo de átomo al nivel fundamental, o compuestas si es que tienen más de un tipo de átomo en su unidad fundamental, en su nivel fundamental. Excelente. Entonces, esas son las sustancias químicas. Ahora, podríamos decir que los materiales que vemos a nuestro alrededor son sustancias químicas. Bueno, no realmente. Los materiales que vemos a nuestro alrededor son una mezcla de sustancias químicas elementales y sustancias químicas compuestas, pero no es una mezcla que se hace químicamente. Es decir, para generar agua, el hidrógeno y el oxígeno se mezclan químicamente. Y cuando dos sustancias se mezclan de forma química, pierden su identidad y forman una sustancia completamente nueva. En cambio, si solamente ponemos una sustancia con otra en un mismo espacio físico y no existe una reacción química, es decir, los átomos no se enlazan, se desenlazan, no se forman nuevos enlaces, ni se rompen ningún enlace, si todo se mantiene así normal, entonces no estamos frente a una mezcla química, estamos frente a una mezcla física, mejor dicho, una mezcla. Entonces, podemos unir algunas sustancias químicas, tanto elementales como compuestas, para producir los materiales que vemos en nuestra vida cotidiana. Y de hecho aquí tengo unos ejemplos. Aquí tengo yeso, ¿ok? El yeso está hecho de las siguientes sustancias. Está hecho de 79% sulfato de cobre,
¿ok? Y 21% de H2O, o sea, agua. Está hecho de esas dos sustancias químicas, que son sustancias químicas compuestas. Aquí tenemos un instrumento que está hecho de latón. El latón está hecho más o menos de 34% zinc, que es una sustancia química elemental, y 66% cobre, que es otra sustancia química elemental. Es decir, básicamente, los materiales que vemos día a día, casi todo lo que vemos a nuestro alrededor, no es una sustancia química, sino es una mezcla de varias sustancias químicas. A ver, ahora aquí tenemos una muestra de pólvora. La pólvora está conformada por tres sustancias. La pólvora, por cierto, es ese polvo que se usa para las armas de fuego, como las pistolas, los rifles, o también para los fuegos artificiales, ¿no? Para si quieres un uso menos violento. Está hecha de 75% nitrato de potasio, esto es salitre, 15% carbono y 15% azufre. O sea, está compuesto por una sustancia química compuesta y dos sustancias químicas elementales. ¿Se entiende, no? Y aquí tenemos plástico. El plástico usual que usamos, que en este caso es el polietileno. Y bueno, el polietileno está hecho por varias moléculas rarísimas. Es algo así. Tenemos carbono enlazado con carbono, enlazado con carbono, una gran red de carbono. Y también están enlazados a hidrógenos. O sea, hidrógenos así. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Y siguen carbonos así. Aquí también. Pues. Y siguen carbonos así de forma eterna. En ambas direcciones. Eso es el polietileno. Pero como queremos abreviar, generalmente solamente ponemos una parte de la cadena y hacemos que la imaginación se cargue del resto. Entonces esto va a tener 100% polietileno, que es esta molécula larguísima. O sea, tenemos un carbono aquí, hidrógeno, hidrógeno. Estos son representaciones de átomos. Así, a ambos lados. Y así decimos que es la composición del polietileno, es solamente este gran polímero. Y tenemos que entender que esta es una molécula muy larga, es larguísima. Podemos tener aquí miles de carbonos de esta manera. O sea, decimos que esto se repite n veces, ¿no? Y aquí tenemos un material que es tanto simple como complejo, porque es simple de obtener, es simple de saber, ok, la madera viene de dos árboles, pero su composición química es bastante peculiar. Está hecha de varios polímeros orgánicos. O sea, son moléculas así larguísimas, pero incluso más complejas. O sea, ya no es una sola cadena de carbono, sino tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Es bastante complejo. Entonces, está hecho de 45% celulosa, celulosa, ups, a ver, así nomás, celulosa, 30% hemicelulosa y 25% lignina.
que son polímeros, que son orgánicos muy complejos. Si quieres, busca en internet alguno de ellos. Pero espero que con esto se haya comprendido mejor cómo es la composición de los materiales. Los materiales están compuestos de varias sustancias puras. Y esas sustancias puras pueden ser elementales o compuestas. Entonces, por ahora me despido con esto y ya nos veremos.